Bienvenidos, esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio, transmitido el 26 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de economía, y este segmento sobre conferencia de prensa de IMEF. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y zonas circunvecinas, así como por Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio también en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la economía y de ciertas vicisitudes vinculadas al pues acontecer, ¿no?, de los temas de decisión ayer de política monetaria del Banco de México, la conferencia de prensa del IMEF del lunes y bueno, varios otros alcances de información que consideramos de relieve para usted y que discutiremos en la siguiente hora aquí en el programa. Y bueno, vamos a empezar con la conferencia de prensa del IMEF, que en su caso, como le digo, se llevó a cabo el lunes y su presidenta Gabriela Gutiérrez Mora expuso los siguientes mensajes principales. Las últimas semanas hemos tenido eventos que merecen mención aparte del paquete, ¿no?, de lo que implica las expectativas propias de IMEF. Primero, el 8 de septiembre se entregó al Congreso de la Unión el paquete presupuestal gubernamental para 2026, destacando que el gobierno estima un déficit ampliado de 4.3% para 2025, comparado con la expectativa original de 3.9%. Esta diferencia no causa sorpresa, pues, como se ha señalado en meses anteriores por el propio IMEF, el déficit ampliado debería de rondar entre 4 y 4.50 este año, y modularlo hacia abajo de 4, pues sería poco probable, ¿no? En este documento que emite el gobierno, pues sí plantea que los requerimientos financieros del sector público sean en 2026 de 4.1, y en su caso, con esto y la confirmación de respaldo de la calificación de Standard & Poor's, se torne más creíble y entonces esto pueda provocar la estabilización eventual en los años siguientes hacia el 3.5 más deseable. Obviamente el deseable es 0, pero se entiende que no se logra una recaudación plena por la incapacidad. Digo, no se sabe por qué, pero todos sabemos que es la informalidad. Y se siguen requiriendo recursos para el ejercicio gubernamental, entonces eso provoca la necesidad de un déficit. El ideal déficit de 0, que no puede lograrse, nos lleva a un déficit sensato de entre 2 y hasta 3 puntos. Dado el entorno de alta deuda en el que incurrió el gobierno en 2024 y luego en este 2025 y lo necesario de 2026, pues es sensato pensar que 3.5 sea, para los ojos de las calificadoras, algo aceptable, y eso lleve a no mover la calificación de deuda eventualmente. Una desviación importante y continuada de los niveles de déficit compatibles con calificación actual comprometería la estabilidad de calificación soberana, que ya está presionada. Y tenemos a Pemex, a CFE, a los programas sociales, a las necesidades de obra pública y al propio gasto corriente del gobierno, el gasto de simplemente prender la luz de una oficina y pagar sus servicios y sus salarios. Entonces, vamos, el gobierno tiene compromisos muy importantes que cubrir, tiene planes y proyectos que enfrentar, y para eso necesita recursos. En función de esos recursos necesarios, pues requiere deuda. Y entonces, pensar en un escenario de no deuda no es algo posible. Y en función de la deuda, que cada vez va siendo menos la que requiere cada año, comparado con 2024, que fue exuberantemente alta, pues va modulando a la posibilidad de lograr el déficit, pero a 3.5 hacia el 2027, 2028, mientras hay presiones. Y si hubiera una desviación por condiciones extraordinarias de gasto, como una pandemia, como una recesión, porque hay una contracción de los ingresos y la misma necesidad de gastos, o como exuberantes gastos por Pemex o lo que gusten, pues eso empeoraría el escenario fiscal. Esto está sumamente apretado en la expectativa propia del gobierno y más sensato en el 4.3 para 2025.
Las propuestas de modificación de ley de ingresos incluyen 4 rubros que merecen atención. El primero es una propuesta para aumentar retención de 0.5 a los ingresos por intereses aprobado en 2025 a 0.9. La iniciativa menciona que el impuesto es temporal, pero no resulta así para todos los contribuyentes, pues hay casos que no presentan declaración cada año. En nuestro país, aproximadamente 33 millones de trabajadores se encuentran en economía informal y no declaran impuestos. A eso se suman otros 15 millones de trabajadores que por su nivel de ingresos no presentan declaración anual. En suma, serían 48 millones potenciales de ahorradores que pudieran ver afectados con ese incremento. O sea, Hacienda emitió un comunicado en la semana después de presentar la ley de ingresos y dijo, es que no es un alza de impuestos. O sea, ese impuesto se acredita contra el anual. Pues sí, pero quien hace declaración anual, quien no hace declaración anual, pues entonces no acredita nada, ¿no? O sea, solo paga un tanto más del impuesto y punto. Hay que reconocerlo y ya. Luego, pues otro rubro es la eliminación de deducibilidad a 3/4 partes de aportaciones de los bancos al IPAB. El IPAB es un seguro para quebranto de bancos en esencia. Entonces, en Estados Unidos se llama Federal Deposit Insurance Corporation, el FDIC. Tú tienes un dinero en tu cuenta bancaria ordinaria, cuenta corriente de banco, y estás cubierto hasta cierto monto. Y entonces quiebra el banco, por ejemplo, en Estados Unidos quebraron 3 bancos en 2022, si no me equivoco el año, o 2023, y la gente no tuvo problema con sus montos hasta por el umbral. Algunos de esos bancos eran de millonarios y ahí sí hubo problemas, pero bueno, en México en general la gente no tiene más de esos umbrales de ahorros o de dinero corriente ahí guardado en la cuenta bancaria. Y entonces, pues, si quiebra el banco, el IPAB sale al quite y es un seguro. Antes le llamábamos FOA-PROA, que hay quien lo satanice y otros temas de manipulaciones porque sí hubo algunos fraudes, ese es otro tema. Pero el concepto FOA-PROA o IPAB o FDIC es un seguro para la gente que tiene cuenta bancaria. Punto. Ese seguro requiere de aportaciones de gobierno, de aportaciones de cuentavientes, de aportaciones de bancos. La modificación fiscal dice que la aportación del banco, que es obligatoria por ley, no le sea deducible. ¿Qué ocurre? El IPAB es un seguro y en ese seguro fija una prima. Esa prima se va a encarecer en función del trazado de cómo se manipulen las finanzas de cada concepto de flujo. Esos conceptos de flujo, por ejemplo, el que aporta el banco, simple y sencillamente va a traer una implicación de encarecimiento por la visión del banco al no poder deducir ese rubro. Y obviamente también ante ello, pues ver si no hay rentabilidad en las cuentas, decir no las necesito. Han visto cómo los bancos de repente están sacando gente de sus cuentas, o sea, no le quitan su dinero, sino le dicen, oye, venga por su dinero, ya no lo queremos de cliente. Es un derecho que tiene el banco, ya sea por presunción de lavado de dinero, o por irregularidad de la operación, o por no rentabilidad. Si hay cuentas pequeñas contra esta nueva gasto que va a tener que erogar fiscalmente el banco y la prima que se podría concebir elevada bajo este criterio de no deducibilidad, pues obviamente va a tener decisiones de, por ejemplo, quitar cuentas no rentables. ¿A dónde va a ir ese dinero? Pues a bancos que sí los acepten. Hay bancos con más riesgos y hay bancos con menos riesgos. Hay instituciones financieras no bancos, como las OFIPOS, con más riesgos. Una acaba de quebrar hace poco, la CAME creo que se llama. Y entonces, pues ahí se destinarán. Y entonces, bueno, ese es un detalle bastante delicado. O sea, una política para un objetivo fiscal de el gobierno pudiera afectar a los ahorradores de menos alcance, de menos cantidad. O moverse a guardarlo en la cama, ¿no? Abajo de la almohada. Y entonces irse a la informalidad. El alcance puede tener algún impacto en algunos bancos, otro mayor, depende de ciertas tasas de alcance sobre la aportación. Y bueno, pues será algo a discutir. O sea, no es un factor de enriquecimiento del banco, es un factor de potencial detrimento al mercado del banco, o sea, a los ahorradores. El tercero es una propuesta de eliminación del tratamiento fiscal especial para deducción de créditos incobrables. De ser aprobada, es muy probable que esa medida afecte a la colocación de crédito, especialmente a individuos y pequeñas empresas que no tienen antigüedad suficiente o un historial crediticio. O sea, hoy en día
El acceso al crédito está truncado por la práctica monopólica bancaria, por la informalidad o semiformalidad de muchas operaciones económicas en México y la falta de cumplimiento para historiales crediticios o expedientes y demás. Y esto pues le anida más, ¿no? O sea, si ya no vas a poder tratar fiscalmente de manera especial estas deducciones de crédito incobrables, o sea, encarece el procedimiento, pues mejor ya no le doy crédito a esas posibles personas que me puedan quedar mal. Si la autoridad considera que hay abusos en las deducciones de estos esquemas, puede mejorar su regulación para con los bancos o supervisión, no sé, contratar más empleados que implica gasto en la dependencia Comisión Nacional Bancaria de Valores o el SAT. Pero nada más cambiar leyes a contentillo para su propio beneficio, sin tomar en cuenta las realidades de los mercados financieros, pues bueno. Hay que reforzar el sistema de programas de garantías de banca de desarrollo a las instituciones financieras para los créditos pymes, haciendo no nulo, en su caso, el crédito incobrable, porque sí lo cobre el banco y ahora quien tiene el problema es la banca de desarrollo, ¿no? El cuarto se refiere al IEPS con refrescos y tabaco. Se señala que el aumento de estos va a desincentivar el consumo de ciertos productos que beneficiarían hacia la salud, pero la verdad es que no ha sido el caso en los aumentos de años previos y en otras economías del mundo no necesariamente, al menos con aumentos en las mismas dimensiones. A mediano plazo la demanda de estos bienes es muy inelástica. Lo que realmente puede lograr beneficios para la salud son campañas educativas y no medidas tributarias, en el punto de vista del IMEF. O la posición tajante. ¿Sabes qué? Si ya no quiero que tomes refresco que te hace daño por su alta azúcar, entonces en vez de subir timoratamente 5, 10, 20% el impuesto, súbelo un 200%. Encarece de verdad el producto para que la gente provoque una elasticidad certera en el alcance del mercado. De lo contrario, ser timorato te lleva a que lo único que haces es recaudar y el alcance salubre pues no tiene efectos. En fin, vamos a corte y continuamos con la conferencia de prensa del IMEF. No se vaya, siguen Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.